Habla, imagina, sueña, leyentes. El día de hoy nos toca lectura ruca, nunca caduca. ¿Qué creían que se me había olvidado? Nada más que no había dado tiempo. Y qué mejor que hablar de un clasicazo de la literatura, al cual yo le tenía miedo, pero por fin leí El nombre de la rosa. Sí, leyentes, el día de hoy en Lectura Ruca Nunca Caduca vamos a estar hablando de este libro, que es un clasicazo, como les decía al principio, El nombre de la rosa de Umberto Eco, que fue escrito por ahí de los años 80 por Umberto Eco, que es un filósofo que escribió mucho como estudioso, que era de la Edad Media, pero en este libro él decidió presentarlo como una novela de ficción histórica, como un thriller. Bueno, este libro contempla muchas cosas. Este libro nos presenta a una serie de monjes en un monasterio que está en una parte muy alta del Piamonte, que no nos dice en la novela qué monasterio es, y nos presenta un dilema muy fuerte que está habiendo en ese momento en la Iglesia Católica. Me van a disculpar, pero voy a leer algunos nombres. En ese momento, el Papa Juan XXII estaba en contra de los franciscanos, porque los franciscanos traían todo un dilema, bueno, no un dilema. Los franciscanos, su base es decir que Cristo era pobre. De hecho, es parte de la discusión que se presenta en el libro, que los franciscanos se basan diciendo que Cristo era pobre, entonces que por eso la iglesia tenía que ser pobre. Pero como sabemos, sobre todo en la Edad Media, pues los papas eran todo menos pobres. Era muy diferente a los papas que conocemos el día de hoy, y aún el día de hoy en el Vaticano hay muchas riquezas en el Museo del Vaticano y muchas cosas, entonces mucho más en aquella época. Entonces llega un momento que, bueno, estos monjes franciscanos desconocen al Papa y se encuentran respaldados por Ludovico IV de Baviera, que bueno, él por intereses pues le conviene que no les reconozcan al Papa. Y el Papa, de otro lado, pues no reconoce bien, por lo menos a todos los franciscanos. Entonces encontramos a un monje franciscano que es Guillermo de Baskerville, que llega a este monasterio con su novicio, que es Atzo de Melk, para poder arreglar un conclave donde lleguen los franciscanos a hablar con los representantes del Papa y ver si pueden llegar a un acuerdo. Guillermo de Baskerville va a representar la parte del thriller dentro de la novela, porque también hay un thriller, porque llegan al monasterio y se encuentran que ha habido una serie de asesinatos. Guillermo de Baskerville había trabajado antes en la Inquisición, había sido parte de la Inquisición, era un inquisidor, y bueno, el responsable del monasterio le pide que averigüe quién está asesinando a los monjes, y de preferencia antes de que lleguen los representantes del Papa. De todo esto nos enteramos por la narrativa de Atzo, que es un novicio, que es su compañero de él, que lo viene acompañando, es digamos que su aprendiz. Y de hecho el libro inicia donde Atzo nos los narra como si fuera un manuscrito que él está haciendo ya en su vejez, contándonos de algo que pasó en su pasado cuando él era joven. Está también escrito que si tú no supieras que Umberto Eco es el autor, creerías que realmente es un manuscrito de un monje franciscano de algo que pasó. O sea, llegas a creerlo, que esa es la magia de Umberto Eco, que te lo hace creer. El personaje de Guillermo de Baskerville está basado en un monje franciscano que sí existió, que es Guillermo de Hoffmann, que además lo mencionan en parte de este conclave que hay, mencionan, y dice Guillermo de Baskerville que lo conoce y que es su amigo. Guillermo de Baskerville nos lo presentan como un monje franciscano inglés. Y como inglés, bueno, quiso representarla ahí un poco por lo que ha investigado Umberto Eco, todo lo que era la lógica que Arthur Conan Doyle nos presenta en un Sherlock Holmes. De hecho, Baskerville, si lo vemos, es uno de los... Esa palabra aparece en una de las mejores historias de Arthur Conan Doyle. Y Atzo, pues, es como el Watson que siempre le ayuda a Sherlock Holmes, pues, a pensar las cosas con lo que él le va diciendo, le ayuda a deducir mejor las cosas. Entonces, quiere representar esa parte, les digo, en el thriller. Por otra parte, está la discusión
entre cómo debe ser la iglesia, si la iglesia debe ser pobre, si la iglesia debe ser rica. Pero aparte hay otra discusión también muy fuerte entre los monjes franciscanos y los benedictinos. Bueno, entre Guillermo, que es franciscano, y Jorge, que es benedictino, que es si Jesús reía o no reía. Aquí diremos, ¿por qué es tan importante que Jesús reía o no reía? Acuérdense que estamos en la Edad Media, cuando la iglesia castigaba todo. Entonces la iglesia decía que pues era malo reírse, porque el reírte hacía... eran contra los fundamentos de la iglesia. Y Guillermo de Baskerville dice que no. Y te sacan aquí un libro que es, déjenme ver, es el segundo libro de la poética de Aristóteles, donde se dice que Aristóteles dice que la risa es buena, que la risa ayuda a sanar la mente. De hecho, ese libro nunca se ha encontrado, está perdido. Y aquí mencionan mucho este libro y toda la parte de cómo la iglesia ocultaba el conocimiento a la gente común, pues se basa en este libro y en una biblioteca, porque en este monasterio hay una biblioteca donde los monjes de todos lados van a copiar los libros, porque todavía no estaba la imprenta. Pero además nos muestra muy bien pues la dualidad de la iglesia. Por un lado guardaba y quería que se duplicaran los libros, por eso iban los escribanos, los monjes, para podérselos llevar a otras abadías, pero por otro lado no quería que se divulgara, porque decía que no todo el mundo estaba preparado para ese conocimiento. Y de hecho en la Edad Media mucha gente no sabía leer ni escribir. Entonces también nos presenta esta dualidad del pensamiento de la iglesia de la época. Y otro tema que toca es la Santa Inquisición, porque esta cónclave, como representante del Papa, venía el monje Bernardo de Guiou, que era un inquisidor, y cómo él trata de resolver las muertes de los monjes cuando se entera de ellas con la lógica de la Santa Inquisición. O sea, confiesa, y si confiesas de alguna manera, pues lo que te puede ir bien es que no te matemos tan feo porque ya confesaste, pero o te matamos feo para que sacarte al diablo. Pero, o sea, la lógica de la Santa Inquisición te la presenta tal cual. Dentro de la novela incluye nombres de gente que realmente sí existieron, y hay otros nombres que son ficticios, otros personajes que son completamente ficticios. Por ejemplo, encontramos a Michel de Césare, que era el ministro general de la orden franciscana, que va a esa cónclave en ese momento y que es amigo de Guillermo de Baskerville. A Hubertino de Casate, que es un religioso franciscano, líder de los espirituales, que eran como que franciscanos más del lado duro y a los cuales perseguía mucho el Papa. También Bernardo Guiou o Guidoni, que el que les decía de la Santa Inquisición, que era un monje francés que fue muy conocido. Y que aquí como que quiere ponerlo como si fuera el profesor Moriarty en la parte del thriller. También a Bertrando de Pughetto, que es el líder de la legación del Papa que llega a representar. Como pueden ver, este libro toca muchos temas. Muchos temas, y es muy fácil perderse o aburrirse en algunos. Entonces, yo creo que es un libro que hay que leer varias veces. Yo es la primera vez que lo leo, porque te puedes enfocar en el thriller o te puedes enfocar en esas discusiones de la iglesia, en los distintos grupos dentro de la iglesia, la parte del conocimiento, la Santa Inquisición, y además algunas partes de libros, de repente 1 o 2 renglones vienen en latín, y ahí cuiden mucho qué ediciones tienen, que sus ediciones vengan traducidas en latín, porque o si no, o tienes que investigar por otro lado, o tú reconstruir según la lógica de lo que están diciendo. En específico, yo tengo 2 ediciones, esta de acá, las 2 muy viejitas, y esta de acá. Ninguna de las 2 trae la parte de latín. He sabido que además hay algunos que sí traen la parte de latín, pero hasta el final del libro. Entonces tienes que estar yendo del principio al final. Entonces, si no tienen el libro y lo quieren leer, busquen una que tenga la traducción en latín, pero que lo tenga al pie de página para que sea más fácil leerlo. También la letra quiere decir mucho. Por ejemplo, yo esta edición, la letra es muy pequeña, ¿sí? Y entonces empecé a leerlo en esta y me tuve que venir a este otro, donde la letra pues está un poco más grande y es mucho más fácil. No es un libro que yo aconseje para alguien que esté empezando a leer, porque se va a aburrir. Es para un lector que ya tiene cierta dinámica de lectura,
que ya he leído durante varios tiempo y es un libro que además hay que leerlo con calma, dense su tiempo. Nosotros en el club de lectura pusimos un mes para leerlo y justo al término de la primera semana, como todo mundo iba muy atrasado porque querían investigar y la parte de latín, tuvimos que dar 1 o 2 semanas más para poderlo leer con calma. Entonces, dense su tiempo, no se lo quieran comer de un bocado, no es un platillo que se coma de un bocado, es un platillo que se tiene que ir comiendo de poquito en poquito para irlo disfrutando. Bueno, esto es lo que yo les tengo que decir del nombre de la rosa. Aquí sí puede que me haya fallado algo de la información, me falte, no soy experta en el medievo, me gusta leer y quise compartirles mi experiencia con este libro. Entonces, si algún dato no lo di correcto o me faltó algo más, les pido una disculpa. De hecho, es una reseña que yo me esperé mucho en hacer porque sí, o sea, sé la importancia que tiene la representación que tiene esta novela de cómo nos muestra muchas cosas reales de cómo vivían en esa época, sobre todo en los monasterios. Entonces, por eso le tengo mucho respeto al libro y lo hice esto en serio con mucho cariño. Y como les digo, si algún dato lo di mal o me faltó, una disculpa. Bueno, eso es todo por hoy en Lectura Ruca Nunca Caduca. Si ya lo leyeron, déjenme su opinión. Si les gustó, no les gustó, les costó trabajo. Como siempre, ya saben, regálenme un dedito arriba o regálenme un dedito abajo, pero pónganme sus comentarios, denle clic a la campanita, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana para seguir hablando de libros y lectura, que es lo que más nos gusta, ¿no?